Es momento de recibir en nuestros estudios a Carlos Pedretti, productor pecuario. Vamos a hablar acerca de la industria cárnica y también un tema muy interesante que de hecho ya se viene hablando hace mucho tiempo y finalmente me parece que está muy cerca de crearse el Instituto Paraguayo de la Carne o al menos ver algunas alternativas como lo hacen países vecinos. Esto va a revalidar un poco la industria y posicionar de buena manera, me parece, a nuestro país. Antes que nada, muchas gracias, don Carlos, por estar aquí nuevamente en nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación, saludo para ti, tu equipo y la audiencia, por supuesto. ¿Cómo anda la industria cárnica, don Carlos? Este año, mirando un poquito lo que fue el año pasado también y comparando esta época también, el primer trimestre, ¿es un poco muy similar a lo que había pasado el año pasado o hubo una recesión también en la industria? Hubo un bajón en la faena, en la capacidad de faena, que se debió fundamentalmente a una merma en la producción, aparte de los problemas, inúmeros problemas de caminos que tuvimos y que seguimos teniendo hoy en día para justamente sacar la tropa grande de la zona Alto Paraguay y Chaco Central. Entonces eso hizo que merme obviamente la faena, pero lo preocupante es justamente que el ganadero paraguayo hoy no está accediendo a los precios adecuados que le permitan retener a sus vientres. Entonces me preocupa que estemos incrementando un poquitito la faena de hembras y que no logremos pasar de los 47 terneros por cada 100 vacas en promedio. Tocó muchos temas, don Carlos. Me gustaría hablar, en primer lugar, habló de los caminos, sí, que dificulta al ganadero poder faenar y poder trasladar de buena forma. Habló también de la parte de precios, ¿no? De tener un precio competitivo, ¿no? Y también de la producción, de aumentar esa tasa, que me parece que es una materia también pendiente hace un tiempo importante, ¿no? Sí, efectivamente, hablando en primer lugar de los caminos, porque hoy en día es sabida la impresionante cantidad de lluvia caída en el Chaco, y por supuesto no tener caminos bien establecidos, bien gestionados, bien gerenciados, eso dificulta. Ese ganado sale por camiones, la tierra del Chaco es arcillosa, es mucho más complicada de trabajar una ruta arcillosa en temporada de lluvias que una ruta de la región oriental. Entonces hay que tomar seriamente como un proyecto país solucionar la problemática de los caminos del Chaco. Entonces, como esa producción viene obviamente la mayoría por camiones, hay que encontrar alternativas. Eso es una tarea pendiente del MOPC, que debería, por supuesto, a instancias de nuestro propio gremio, que debería tener una conversación clara de cómo vamos a solucionar. O sea, no puede ser que el mismo problema lo sigamos viviendo año a año y, por otro lado, tenemos un discurso que queremos elevar el desarrollo del Chaco, tener mejores producciones y no podemos acceder. Hoy en día, ahí nomás en la ruta Ñ, que apenas el camino llega hasta el kilómetro 30, la gente tiene que llevar sus provistas y sus medicamentos, productos veterinarios o dinero para el pago a los personales y contratistas y poder transferir después de eso a caballos y a carros. O sea, estamos volviendo a la época del año 1900, prácticamente 1920, 1930, cuando se colonizó en cierta medida el Chaco. O sea que esto es un tema que merece una atención urgente y por lo menos tener un plan bien definido de cómo vamos a solucionar de aquí a los próximos años, porque cualquier inversionista que tenga la idea de invertir, como tuvimos varios, por ejemplo de Uruguay o de Europa, de comprar tierras en el Chaco, debería de estar atendiendo y preocupado cómo saco mi producción, que es lo que necesito para pagar mis cuentas y eventualmente mis créditos. Indudablemente es ver y vivir en carne propia, don Carlos, cómo Claro. se vivía la colonia, ¿no? Nos trasladamos en esta época, incluso remontamos, y me parece que sí, esa afirmación refleja un poquito lo que es la situación del ganadero que vive en la zona del Chaco, y más aún también para todos los trabajadores que tienen que sacrificarse y mucho para poder conseguir provistas y otros elementos un poco más. A esa situación, a esa problemática, es automáticamente hacemos la relación directa con el tiempo y el dinero perdido, ¿no? Se pierde tiempo, sí, y el tiempo significa también dinero. Es la ecuación bastante sencilla, ¿no? Por supuesto, porque hoy en día tenemos proyectos de IATF, de transferencia embrionaria. Todos esos proyectos requieren un timing adecuado
Claro. O sea, si uno colocó el dispositivo, tiene un tiempo X que tiene que hacer la inseminación. Estamos hablando de tareas técnicas que están obviamente marcadas por un protocolo que se precisa cumplir exactamente. Y si no se puede cumplir con ese protocolo, entonces estamos perdiendo. Se pueden perder producciones, se puede perder avances en genética. Y lo peor en el caso del ganado para faena es que con esos caminos bien difíciles, bien duros, ese ganado que podría haber generado una carcasa libre de contusiones, llega al frigorífico, recibe contusiones, el frigorífico corta ese pedazo de carne donde está la contusión y eso es pérdida para el ganadero y pérdida también para el frigorífico, porque imagínese que la contusión puede estar en el lado de la picaña, por ejemplo. La picaña tiene 1,2 kg, 1,3 kg, y si le sacan medio kilo de esa parte, esa carne que se podría haber vendido al Brasil a un precio bastante elevado, por ejemplo, a un precio bien elevado en dólares, unos 6.000, 8.000 dólares, por tonelada, se tiene que ir a carne molida, o sea, tiene que ir a Rusia para convertirse en un raviole o en un chacinado. Entonces, ese tipo de cosas también hay que analizar, o sea, no es simplemente que el ganado no llega a tiempo. De repente los que pueden llegar, llegan con esas contusiones y que generan una serie de inconvenientes a la industria, pero en donde fundamentalmente el que es perjudicado es el ganadero, porque esas contusiones se deben de separar de la carcasa que va a ir a exportación. Carlos, todos estos hechos que estás mencionando, me dirás si es así o no, indudablemente, provoca que no tengamos un precio competitivo en primer lugar. Y la segunda pregunta que tiene un poco que ver con esto, ¿por qué Uruguay sí tiene precio competitivo? Bueno, el precio competitivo realmente no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. El precio competitivo tiene que ver con habilitación de mercados. Y la razón por la cual Uruguay logra un precio de aproximadamente 27% más por tonelada de carcasa que vende es por las habilitaciones de mercados que tiene. Entonces, mientras Paraguay tiene una carne de una calidad casi, digamos, que como Uruguay, porque hemos crecido muchísimo en calidad y año a año el productor paraguayo va mejorando la calidad de su producto, esa carne es vendida a menor precio. Y se vende a menor precio porque sencillamente Paraguay no tiene los mercados. Y los mercados que tiene Paraguay son los mercados que pagan menos. Entonces, el frigorífico paraguayo tiene que contentarse con Chile o con Rusia o con un Israel para enviar su carne, y mientras que esos mercados significan casi el 100% de Paraguay, ahí le agregamos Israel y algo de Arabia y de Emiratos, y Uruguay, sin embargo, exporta solo el 2% de esos mercados y exporta la gran cantidad de carne a China, a Estados Unidos, ahora acaba de habilitar Japón, o sea que su precio aún va a seguir superándose. O sea, Uruguay tiene la proyección ya tiene habilitado todos los mercados del mundo y tiene la proyección de ir incrementando su precio de venta, que de Paraguay haber tenido esas habilitaciones hubiésemos estado recibiendo los ganaderos un valor de $3.40 por kilo carcasa, como hoy recibe Uruguay, y no los $2.70 que recibimos acá en Paraguay. Entonces, el ganadero recibe casi un 30% menos, lo cual le obliga a reprogramar sus créditos, a reprogramar su planificación de inversión, y por sobre todas las cosas no puede retener la cantidad de hembras para generar un incremento impactante en el hato ganadero, que le va a permitir, por supuesto, producir más e incrementar el hato hasta un nivel por lo menos de 20 millones de cabezas, que tenemos condiciones de sobra en el país para tener suficiente cantidad de animales y de alta calidad. Carlos, por eso se entiende que es importante, es indispensable tener un instituto de la carne que pueda finalmente gerenciar estos nuevos mercados a beneficio del país. Hablo de la marca país, porque habla usted de la calidad que tiene el producto paraguayo, la carne paraguaya, muy similar incluso a lo que está teniendo Uruguay. Entonces, uno no entiende por qué no alcanzamos esos mercados si tenemos casi la misma calidad
que los vecinos, ¿no? Entonces ahí uno entiende por qué esta necesidad de tener un instituto que pueda velar por los intereses de los productores finalmente, ¿no? Sí, tenemos que, en primer lugar, tenemos que tener un servicio veterinario oficial súper transparente, súper claro y muy competitivo. Eso es lo primero que tenemos. ¿Qué es lo que Uruguay vende? Vende credibilidad. Para tener credibilidad hay que demostrar al mundo que todos los procesos y todos los procedimientos son claros y transparentes. Eso es lo primero que tenemos que tener. Y por supuesto, para vender a esos mercados caros, nuestra calidad de la carne y la inocuidad del producto, que es la calidad que tiene desde el punto de vista sanitario, es fundamental, es indispensable. O sea, no tiene que haber dudas al respecto. Por otro lado, ese instituto de la carne que estamos proponiendo y que se propuso originalmente y que está circulando actualmente, porque me llegó por WhatsApp un proyecto de ley, ese es el antiguo proyecto del Instituto Paraguayo de la Carne, el que está circulando, donde integraban todavía el Ministerio de Agricultura y Ganadería también el Ministerio de Industria y Comercio. El nuevo proyecto, el último, mientras yo estuve como presidente de la Comisión de Carne, habíamos dejado solamente 2 representantes de la ARP, 2 de la Cámara Paraguaya de Carnes, 1 del SENACSA y 1 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque el orden de prelación se tiene que primero establecer el contacto diplomático, luego los pares sanitarios, en este caso nuestro servicio veterinario oficial, y el servicio de donde nosotros queremos enviar la carne, tienen que establecer coincidencias, debemos recibir auditorías y por supuesto de ahí trazar un plan para llevar adelante. Entonces, 2 integrantes de la ARP, 2 de la Cámara de la Carne, sí, ¿no? También 1 de Relaciones Exteriores y 1 del SENACSA. Sí, hasta ahí nomás debe ser, tiene que ser un grupo muy compacto, eminentemente técnico, es fundamental que sea eminentemente técnico y que lleve adelante un plan, porque eso es lo que nos falta acá, mirar con faros largos, tener un plan y un proyecto que se demuestre que realmente vamos a alcanzar. Por ejemplo, se estableció relaciones con Hong Kong, como hace 3 años los propios industriales dijeron que ellos se van a encargar de habilitar Hong Kong. Hasta hoy no tenemos habilitado Hong Kong. Bueno, ¿y qué pasó? Nadie cobra nada a nadie. Nadie dice por qué. Si eran 10 puntos que se tenían que haber tocado, ¿qué son los...? Hemos solucionado 3 puntos, nos faltan 7 puntos. No tenemos ninguna información. No hay ninguna La misma cosa es con Estados Unidos. Se habla, aparecen noticias que se va a habilitar, que están tratativas, pero al final no tenemos un plan. Acá tenemos que tener un calendario, así como en tu programa. Vos sabés qué días tenés que estar acá en el estudio, qué días tenés, con quién tenés que hablar, tenés todo programado, un tiempo suficiente adelantado, ¿verdad? Y tenemos que tener un plan, tenemos que saber cuándo tenemos la visita, qué requisitos, qué se pidió, y tenemos que formalizar y tenemos que socializar para que la gente empiece a saber. Y por eso creo que de esto, de una vez por todas, el propio ganadero paraguayo debe de conocer cómo funciona el Servicio Veterinario Oficial de Paraguay, que es el que nos regula, y cómo funciona el mercado internacional de carnes. Teniendo esos 2 conocimientos, nuestros propios productores pueden empezar a opinar ya con suficiente autoridad y sobre todo exigir a las autoridades competentes que cumplan con su tarea, porque no puede ser que esto sea algo que nadie sabe cuándo va a ocurrir. Carlos, en caso que no se logre finalmente al menos tener esta creación del instituto, ¿hay otras alternativas que son similares a lo que puede llegar a ser el instituto? O si nos puedes comentar cómo hace Uruguay, por ejemplo. ¿Cómo está trabajando Uruguay en ese sentido? Uruguay tiene un instituto, igual como mencioné ya en una nota anterior, todos los países, los principales países cuentan con ese instituto. En algunos casos 100% financiado por los productores, en otros casos una parte productora, una parte industria. En el caso de Argentina, el 75% lo financian los productores. En el caso de Australia, el 100% de los productores. Y yo creo que la alternativa, si no podemos consensuar con la Cámara, porque acá la idea era, como somos un país pequeño y somos muy poca gente y nos conocemos todos, hubiésemos tenido un equipo de trabajo, obviamente productor industrial, puesto que son 2 caras de la misma moneda.
Claro. Pues, a medida que el productor logre vender mejor, la industria y el productor debería ser el impulsor de la habilitación de los mercados para que la industria también obtenga mejores precios. Acá tiene que ser una relación ganar-ganar. Pero si no hay caso con la industria, debería, en este caso el gremio, llevar adelante un proyecto para que sea 100% del productor, como ocurre en Australia, y llevar adelante ya controles específicos a nivel de industria. O sea, nosotros deberíamos de controlar qué es lo que ocurre también en las industrias, saber cómo están las auditorías de los diferentes países, por ejemplo, a donde estamos exportando. Ahora vamos a tener en septiembre, creo, una auditoría de la Unión Europea. Deberíamos de saber, conocer, la medida que todo sea transparente, que todo se socialice claramente. No debería de haber ningún temor. Es como si fuera que uno va a la facultad, va a rendir una materia final de grado. Tú haber estudiado todo el año, no podés estudiar 2 días antes. Entonces, si querés tener éxito en esto, tenés que prepararte con base sólida, conocer lo que estás haciendo, conocer qué controles tenés que ejercitar en el caso de la autoridad competente y llevar adelante las correspondientes auditorías, las preauditorías, para no fracasar en ningún caso, en ninguna auditoría internacional que venga a chequear cómo está Paraguay. Carlos, hablaste también hace rato del aumento de la tasa de procreo, ¿no? ¿Cómo está esa situación? ¿Cuáles son los trabajos que se viene impulsando o que se deberían impulsar para que esto efectivamente crezca? Trabajos que se vienen impulsando no existe ninguno. No hay. No hay servicio de extensión ganadera o pecuaria. Entonces, por lo tanto, nosotros, como decía Einstein, no podemos pretender resultados diferentes si hacemos la misma cosa siempre. Estamos teniendo el resultado que corresponde de acuerdo a lo que aplicamos. Entonces, para que esto cambie, debería haber una suerte de extensión, como lo hace Australia, a través del MLA, o lo hace también el IPCBA de la Argentina, que son institutos de la carne de esos países, donde se va permanentemente capacitando en zonas del país. Se podría aprovechar la infraestructura de la ARP, que tiene oficinas regionales en todo el país, pero necesitamos capacitar al productor y necesitamos también que el productor entienda por qué debe ordenarse. Lograr más terneros por vaca no es difícil, pero es una cuestión de orden. Uno tiene que ordenar los procesos, se tiene que saber qué se tiene que hacer, cómo se debe llevar adelante, y a través de eso podemos pegar un salto por lo menos a los niveles que tiene Argentina hoy, que son alrededor de 62%. Por supuesto que trabajando mejor aún, podemos aspirar a más. Ya, y esto debe ser el promotor, el instituto propiamente dicho, o el sector de los gremios de los productores, en el caso alternativo que mencionaba usted. De ahí tiene que nacer, ¿no? Para hacer una capacitación a nivel país necesitas un presupuesto. Los gremios, o sea, el gremio en este caso, que es la ARP, no tiene el presupuesto para capacitar a los productores del país. Y si el gobierno no hace esa parte, entonces nosotros podemos vivir, o sea, el gremio podría intentar que lo haga, pero si no lo hace, hay que encontrar una alternativa. Y por eso la alternativa es el instituto, donde cuando originalmente lo proyectamos, el 50% de los fondos eran para la promoción de la carne en el exterior, mejorar la percepción de la calidad de carne en los países donde ya estamos, ver qué falta hacer para donde todavía no llegamos, y el otro 50% es la capacitación de los productores, ver qué falta de acuerdo a cada zona, qué información tenemos que proveerle de acuerdo al tipo de productor de esa zona, y lograr entonces a través de revisiones técnicas y salidas de campo la implementación de prácticas que hoy en día ya muchos grupos de productores, como el grupo SEA, que es el Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria, o los grupos CREA, ya lo están haciendo. Eso se tiene que diseminar a nivel país. ¿Y el Viceministerio de Ganadería podría promover esto también? Puede promover, pero el presupuesto que de acuerdo, cuando yo estuve en el gremio, recordé, creo que en algún momento mencionaban que era como 4% del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué puede hacer un viceministerio con un presupuesto tan exiguo? No puede hacer nada. No. O sea, con pagar los sueldos de la gente que está ahí, ya se le fue todo el dinero, ¿y qué va a hacer? Entonces, acá necesitamos
dinero para hacer y cumplir los proyectos. Y esos dineros que yo creo, así como estaba planteado en este instituto hoy en día, que decían que solamente originalmente se pensó en solamente pagaría el productor que vende a frigoríficos de exportación, yo creo que hoy en día tienen que ser todos los productores. O sea, cada venta de ganado tiene que generar ese dólar para ese fondo de ese instituto. Y se puede lograr disminuyendo otros costos, se puede lograr efectivamente porque el pequeño productor, que si el precio de exportación mejora, ganan todos los productores. Hasta el pequeño productor sube el precio de su desmamante cuando está vendiendo. Hoy en día esos precios bajaron de la invernada un 20%. ¿Y quién se perjudica? Ese pequeño productor que va a vender 10 terneros, ese se está perjudicando por el precio bajo que tiene el productor que compró los terneros y que obviamente está vendiendo a menos, no va a salir a pagarle más. Totalmente, la evaluación es para todo. Por último, mañana tenía que haber sido una audiencia pública que me dijeron que se suspendió. Lastimosamente, en la medida en que se vaya dilatando todo esto, nosotros mismos estamos limitando, nosotros nos estamos poniendo un techo y es triste ver cómo Paraguay está vendiendo carne de calidad a un precio inferior, pudiendo vender más. Y lo segundo es que Paraguay tiene condiciones naturales para la producción de fibra y forraje que no tienen todos los países del mundo y este país podría haber tenido mucha mayor cantidad de ganado de mejor calidad si es que se aprovechan esas ventajas comparativas. Entonces, actualizando las ventajas comparativas, ¿verdad? Teniendo un plan y un proyecto, este país puede crecer. Y no olvidemos que la carne es el segundo rubro de exportación. Entonces estamos dejando de darle prioridad a un tema demasiado importante. Don Carlos, pero no hay fecha entonces. Mañana iba a ser, se suspendió hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Para la audiencia pública. Bueno, le agradecemos muchísimo que hayas visitado nuestro estudio. Cómo no, gracias.